Gloria a Dios, Dios les bendiga. En este día de verdad estamos muy felices, muy contentos de volver a estar con todos ustedes, de poder volver a entrar nuevamente a cada uno de sus hogares. Gracias al Señor le damos por esa fidelidad que usted ha tenido a la palabra del Señor, esa fidelidad y ese anhelo y deseo, esa sed que usted ha tenido en su espíritu de recibir más y más de la palabra del Señor. Creemos y hemos orado al Señor y creemos en verdad que estos tiempos han sido especiales. No queremos que se acostumbren a estar y a recibir la palabra en la casa, porque sabemos que llegará un momento nuevamente de parte de nuestro Dios en que podremos reunirnos nuevamente como familia en Cristo Jesús. Pero gloria a Dios, porque mientras estamos en este tiempo guardados en nuestra casa, estamos recibiendo la palabra del Señor y atentos a todo lo que Dios nos está trayendo día a día. Todos los jueves, todos los domingos conectaditos allí con la palabra del Señor. Le damos gloria a nuestro Dios por ello. Y bueno, también queremos darle gloria a nuestro Dios en este día por todas las personas que han seguido bendiciendo la obra de Dios, que han seguido bendiciendo esta misión, Centro Cristiano de Amor y Fe, esta casa, esta congregación, que han sido fieles a lo que el Señor les ha enseñado y lo que les ha hablado a través de su palabra. Asimismo viene la recompensa para cada una de ustedes, cada una de sus familias, cada uno de sus hogares. Asimismo viene la recompensa, la retribución y la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes. Y oramos que el Señor les abunde más y más y haga de ustedes cada vez que sea mayor esa bendición, cada vez que sea mayor esa provisión, esa abundancia sobre su vida, cada vez mayor gracia, cada vez mayor provisión, cada vez mayor abundancia en su casa y en cada uno de sus hogares. Gracias por dejarse usar y por seguir siendo instrumento de bendición para seguir bendiciendo hogares, familias y vidas a través de la palabra de Dios, pero también a través de todas las ayudas que por la gracia y misericordia del Señor y gracias a sus aportes y donaciones hemos podido extender a muchas familias y a muchas vidas en este tiempo de necesidad. Le damos gloria a Cristo Jesús y declaramos que usted recoge de todo cuanto ha sembrado, que usted que ha tenido gozo y alegría y deseo en su corazón de bendecir, a sí mismo declaramos que será ese gozo mientras usted recoge en abundancia. ¿Sabe? Nos contaban un testimonio de una persona que trabaja en joyería y en este tiempo uno dice, bueno, ¿y quién va a mandar a hacer joyas en un tiempo de cuarentena? Pues imagínese que él decía que el Señor le había enviado provisión y trabajo por montones y había enviado grandísima bendición. Este hombre de Dios, este siervo de Dios contaba este testimonio y sabe, él ha sido un hombre fiel y lo primero que dijo fue, yo quiero dar para la obra del Señor. Yo quiero bendecir así como me han bendecido y le damos gloria a Cristo Jesús por ello, porque sabemos que el que tiene un corazón generoso será bendecido, será sobreabundado y será prosperado. Gloria al Señor. En esta hora les invito para que cerremos allí nuestros ojos, vamos a orar, tome la mano de su esposo, de su esposa, tome a sus niños allí con usted, tome a sus papás, si tiene allí a sus padres, y vamos a orar al Señor y pidámosle que Él nos bendiga en este día, pidámosle con todo nuestro corazón que hable a nuestra vida y que esta palabra que Él está trayendo cambie nuestra vida, cambie nuestros pensamientos conforme a los pensamientos suyos y a su voluntad. Que el Señor haga esa obra en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu y nos ayude a caminar en esa palabra. Amado Dios y Padre de la gloria, en esta hora bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Bendecimos cada una de las vidas que están allí, Señor, conectados a la palabra de Dios. Bendecimos cada hogar, cada familia, Señor, cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, Señor. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, declarando, Señor, fuerzas, fortaleza y aliento de parte tuya, Señor, para avanzar y seguir adelante. La gracia divina sobre ellos y la bendición, Señor, oh Dios, la sanidad, Dios de la gloria, la alegría, el gozo y la paz, Señor, que solamente puedes traer tú. Oramos que esta palabra sea de bendición, Señor, que hoy los oídos estén abiertos, Señor, nuestros corazones estén atentos a tu palabra para poder recibir aquello que tú tienes para nuestras vidas, poder, Señor, Dios de la gloria, recibir tu bendita palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestro espíritu, Señor,
y poder caminar conforme tú, Señor, nos lo establezcas en este día a través de tu bendita palabra. Bendecimos a aquellos dadores alegres, bendecimos esas vidas que aún han querido sembrar, Señor, y que tal vez no han tenido la oportunidad y la forma de hacerlo. Declaramos tu bendición, Señor, en su alacena, en su mesa, Señor, en sus neveras. Declaramos provisión hasta que sobreabunden esos hogares, esas familias, Señor, y que ninguno de tus hijos, Señor, oh Dios, tendrá falta de ningún bien, Señor, ni padecerá hambre ni necesidad, Señor, porque creemos que tú cuidas de cada uno de ellos, Padre, donde quiera que están, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria y alabanza, y le damos gracias a nuestro Dios. Y bueno, ya puede abrir sus ojitos allí en su casa, ya puede tomar su Biblia, porque vamos a iniciar el mensaje que el Señor nos ha dado en esta oportunidad para poder entregarle a cada uno de ustedes. Y en verdad, cada vez que yo tengo la oportunidad, la gracia y el favor de Dios que me da la oportunidad de compartir la palabra suya, siempre estoy compartiendo de esa ayuda del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu de Dios se mete allí en tu vida y tú empiezas a tener una relación con Él, es imposible dejar de hablar de sus maravillas y dejar de predicar y de contar y de hablar esa obra del Espíritu Santo. Y en este día también vamos a compartir algo especial que el Señor nos ha regalado, y esperamos que tú lo tomes allí en tu vida y puedas caminar y puedas tomar ejemplos conforme a lo que vamos a estar hoy compartiendo a través de la palabra del Señor, y puedas tomar el mejor ejemplo para que la obra del Señor se siga llevando a cabo en tu vida y se cumpla el propósito del Señor en ti, pero también a través de tu vida. Te pido que me acompañes allí a Jueces, el libro de los Jueces, el capítulo 13. Jueces, en el capítulo 13, a partir del versículo 2. Vamos a estar hablando de tres personajes, tres hombres en la palabra del Señor. Dos de ellos que lastimosamente no actuaron muy bien y no siguieron allí la palabra, la dirección y la voz, ¿sí?, del Espíritu Santo, ni lo que el Señor les había dado a través de su Santo Espíritu, ni tampoco obedecieron esa voz del Señor. Y vamos a ver también allí la historia de otro hombre que sí obedeció a la palabra del Señor y que sí fue fiel a esa palabra del Señor. Así que creemos en esta hora que está la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas en este lugar y también allí en tu casa. Jueces capítulo 13, versículos 2 al 5, dice así la palabra del Señor. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Dios y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Pero le dijo: ¿concebirás y darás a luz un hijo? Ahora pues no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Allá esta mujer, la esposa de Manoa, Dios le muestra aquel propósito que tiene para con su hijo. Una mujer que era estéril, pero que Dios le da una promesa de un hijo. Usted se imagina esas mujeres, uno de mamá sabe lo que valen nuestros hijos y lo mucho que los amamos y cuánto queremos y anhelamos nosotros ese cuidado del Señor sobre sus vidas. Y esa no era la diferencia en esta mamá, y más aún me imagino esta mujer siendo estéril y pudiendo tener esa oportunidad del Señor de tener un hijo. Y Dios le dice la manera de criarlo y de consagrarlo y apartarlo para él por causa del propósito, del llamado que el Señor tenía sobre este hombre, Sansón, y cómo el Señor hizo una obra especial a través de Sansón. Vamos a verlo allí, el versículo 25 de ese mismo capítulo. Versículo 25 dice así. Vamos a leerlo desde el versículo, el 25 dice: y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan entre Sora y Estaol.
el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en la vida de Sansón y a través de la vida de Sansón. La fuerza que Sansón tenía no se debía a su larga cabellera, como de pronto nos lo hacían pensar a nosotros en ciertos programas cuando estábamos pequeñitos, que no quiero nombrarlos ahorita, pero nos decían que era por el cabello, que era por la belleza, que era por una cosa u otra, pero la verdadera fuerza de Sansón radicaba en esa consagración que Dios había hecho sobre su vida, y esa consagración, la obra y el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en la vida de Sansón y comenzó a hacer cosas extraordinarias que ningún otro hombre hacía en medio del pueblo, y que era a testimonio y era muy visto y conocido y sabido no solo por los del pueblo de Israel, sino por los de otros pueblos. Los pueblos filisteos, era muy conocido lo que este hombre hacía, pero era por causa de la obra del Espíritu Santo en la vida de él. Lastimosamente, vemos en la vida de Sansón los errores que él cometió por no querer obedecer al Señor, porque él tenía una pequeña, grandísima debilidad, que eran las mujeres, pero él no supo valorar lo que Dios había puesto en su vida, que era la presencia, la unción y la santidad y el poder del Espíritu Santo de Dios, y se fue tras las mujeres, se fue tras aquellas que no debía de irse, no se guardó para el Señor, no obedeció a la voz de Dios, pecó tocando animal muerto, pecó mintiendo, pecó deseando cosas que no debía desear, fornicando aún este hombre, pero tras el pecado y por causa de su carnalidad. Eso le llevó a él a no obedecer al Señor. Eso le llevó a él a no consagrarse delante del Señor, sino que creo yo que aquella misma fuerza y obra del Espíritu que le había dado el Señor a Sansón, eso mismo tal vez lo hizo sentirse muy seguro a él, y tal vez pensar que era indestructible, pero no porque tuviera el poder de Dios y se estuviera humillando delante del Señor, sino porque confiaba en su fuerza y confiaba en lo que él era y tal vez lo que muchos conocían de él. Y lastimosamente, Sansón pecó de una manera terrible delante de la presencia del Señor. Y bueno, llegamos al momento donde él está con esta mujer Dalila, que es la que usa aún más el enemigo para hacerlo caer. Y en el capítulo 16, en el versículo 16, usted recuerde que venía la historia donde Dalila le hablaba a él y le decía: dime el secreto de tu fuerza, ¿en qué consiste? Y cada vez que le decía algo, entonces ella lo dormía, esperaba hasta que se durmiera y hacía aquello que Sansón le había dicho, que así perdería su fuerza, pero ninguna de esas cosas era cierta. Cuando él reveló verdaderamente el secreto para algunos, pero que nosotros sabemos que era el poder del Espíritu Santo, era la consagración, el llamamiento que Dios había hecho sobre la vida de Sansón. Cuando él le habla a esta mujer de qué era lo que Dios estaba haciendo en su vida y le había dado, entonces es donde Sansón compromete fuertemente ese momento y eso que el Señor quería hacer sobre su vida. Venía haciéndolo progresivamente, pero llegó el momento en que ya simplemente no se pudo soportar más esta situación, este pecado de este hombre. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 16, en el versículo 20. Y le dijo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Él confiaba en su fuerza y en lo que había recibido por gracia del Señor desde antes de él nacer. Pero no se dio cuenta y no entendió y no se humilló delante del Señor para consagrarse continuamente y entregarse en las manos del Señor y permitir que Dios lo usara con poder y gloria. Fue levantado para libertar el pueblo de Dios, para pelear por el pueblo de Dios, pero lastimosamente este hombre cometió error tras error y nunca
se arrepintió, no miró al Señor, no clamó misericordia, no rogó por un cambio, sino que siguió su vida lastimosamente de una mala manera. Y aquí vemos la forma en que termina Sansón, humillado, siendo el payaso de los filisteos, humillado totalmente, sin fuerza, sin ojos, sin visión, quedó destruido totalmente. Lastimosamente se cortó un gran propósito del Señor que había en la vida de este hombre. Y allí también quiero hablarle a los padres y a las madres, y es cómo tú puedes ser aquel que dirige de una manera poderosa ese llamado, ese ministerio y ese propósito del Señor sobre la vida de tus hijos. Encamínalos hacia la verdad, encamínalos hacia la santidad, encamínalos hacia la pureza, léeles la palabra del Señor, busca junto con ellos. Cuando te enviamos allí esos videos con los niños, examínalos, habla con ellos, apréndete los versículos bíblicos, hazle entender y ver a su manera de niño cuán grande es el Señor y todas las cosas grandes que Dios tiene para él. Lastimosamente a Sansón le faltó mucha corrección y le faltó humillarse delante del Señor, y ese propósito del Señor se vio cortado con la misma muerte suya. Vamos allí a hablar también de otro hombre en primera de Samuel, primer libro de Samuel. Está la historia de este hombre en el capítulo 10, versículos desde el 1. Vamos a leer desde el 1. Primer libro de Samuel, yo ando en el segundo. En el capítulo 10, vamos a leer una historia de uno que prometía muchísimo, que había sido una escogencia especial del Señor, pero que tampoco supo rendirse, y su orgullo y sus deseos mundanos lo llevaron a pecar gravemente delante del Señor. Su desobediencia y su falta de atención para escuchar la voz del Señor lo llevó a él a desobedecer de esta manera. Primer libro de Samuel, en el capítulo 10, dice la palabra del Señor: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, escuche lo que le decía el Señor a través del profeta: hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, y tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, versículo 6, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuanto te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y luego se cumplieron todas estas palabras que le habló el profeta a Saúl. Un hombre escogido por Dios para reinar sobre su pueblo, porque su pueblo había pedido rey, pero Dios lo había encontrado, lo había mirado a él para que él gobernara. Pero lastimosamente este hombre no atendió a las indicaciones de la palabra del Señor, no atendió a la dirección de Dios, no atendió a la voz del Señor. Se fue haciendo cada vez más altivo, cada vez más arrogante, cada vez más orgulloso, cada vez más iracundo, y en vez de acercarse al propósito de Dios, se fue apartando, se fue alejando de ese propósito que tenía el Señor con él. No fue un rey excelente, no fue un rey como que tal vez fue el propósito del Señor al ponerlo allí, sino que comenzó a ser un rey malvado, un rey que pensó en la muerte, un rey que aún pensó, era tan malo que el profeta Samuel tenía un temor de que él pudiera llegar a matarlo cuando él iba a ungir a David. Iba a subir a buscar y a ungir a David. Es algo terrible que un rey, se supone que una persona que ha sido puesta por el Señor en un lugar, pueda llegar a tal
sublevación de su alma y de su vida y orgullo, de poder dejar de escuchar la voz del Señor, de no humillarse. El no humillarse acarrea serias consecuencias. Cuando una persona no se humilla delante del Señor, sino que siente que ha cogido el mundo en sus manos, sino que siente que ha alcanzado muchas cosas y que tal vez está en un lugar donde nadie puede quitarlo, hay un grave problema, porque el orgullo antecede a la derrota, a la destrucción. Cuando una persona se vuelve orgullosa, eso le impide escuchar la voz del Señor. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra del Señor, Dios jamás lo despreciará. Así que sí, por algún motivo, tal vez el enemigo te ha ido levantando, pídele al Espíritu Santo de Dios que te guarde. Si el Señor te ha ido levantando y te ha puesto en posiciones y te ha permitido alcanzar, tal vez en los negocios, te has vuelto muy excelente, tal vez has tomado un renombre en el lugar, en la empresa donde tú estás, tal vez en el lugar donde vives, las personas te respetan por cierto motivo. Entonces pídele al Señor que mantenga tu corazón humillado y rendido delante de Él, dándole gracias y dándole honor al Señor por el lugar que no has alcanzado, sino que Dios te ha querido poner por su infinita y grande misericordia, por su gracia absoluta. Es que somos lo que somos, lo que tenemos, lo que somos, se lo debemos al Señor, porque lo que somos, lo somos por gracia del Señor, porque todo don y todo talento que tú y yo podemos tener ha sido porque Dios lo ha querido dar a través de su Espíritu Santo, para que conforme a su propósito y a su llamado, nosotros pudiésemos caminar y hacer. Así que esa arrogancia de Saúl y ese deseo de ese trono, de no querer soltar ese trono, lo llevó a odiar a David, lo llevó a ser violento, a ser una persona atormentada. Y sabe, este hombre dice que el Espíritu del Señor vendría sobre él y aún profetizaría. Y así sucedió. El Espíritu del Señor vino sobre Saúl. Saúl contaba con la presencia del Espíritu Santo, así como contaba también Sansón con la presencia del Espíritu Santo. Es tan importante porque cuando Dios te da de su Espíritu y empieza a derramar más y más, y el Espíritu Santo te empieza a llenar más y más, eso va a resultar en un crecimiento, eso va a resultar en un avanzar de tu vida en todas las áreas, eso va a resultar en un poder que se va a comenzar a manifestar. Pero cuando el corazón es orgulloso, cuando el corazón es altivo, cuando hay rebeldía, cuando no se quiere escuchar al Señor, cuando no se han sujetado delante de Dios cosas, situaciones y debilidades que se tienen que sujetar, se vuelve peligroso, porque el enemigo comienza a obrar en ese corazón para alejarlo y llevarlo al lugar contrario del lugar donde Dios quería establecerlo y comenzar a levantarlo. Dios había puesto como rey a Saúl, pero su orgullo impidió que le escuchara la voz de Dios. Y en vez de arrepentirse y clamar clemencia y clamar misericordia delante del Señor, Saúl cada vez se empecinaba más en levantarse en contra de Saúl. ¿Saben? Saúl en contra de David. Saúl cada vez se empecinaba más en ir contrario a la palabra del Señor. Saúl cada vez era más lleno de odio, de resentimiento, hasta el punto que el Señor se apartó de él. Vamos allí al capítulo 16 y mira lo que dice el Señor. Primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 14. Vamos a leerlo allí. Dice así, en el versículo 14: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a todos sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Llegó el momento que ese mismo espíritu que había sido profetizado que vendría sobre él, se apartó. Por causa de la dureza del corazón, por causa de la maldad, cada vez Saúl fue tocando más y más fondo, más profundamente fue cayendo Saúl, por causa de no haberse querido humillar delante de la presencia del Señor y reconocer que como ser humano
tenemos errores y reconocer que como ser humano se equivocaba y todos nos equivocamos y necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios, pero humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que, como dice la Biblia, Él nos exalte cuando fuera el tiempo y no tratar de exaltarnos nosotros y no tratar de levantarnos en el tiempo que no es y de la manera incorrecta. Tristemente, el Espíritu de Dios que había usado a Saúl para dirección del pueblo, ese mismo Espíritu de Dios se apartó de él en un momento y dice que ahora había un espíritu malo que lo atormentaba. Él ya no tenía paz, él ya no tenía tranquilidad después de haber gozado de la paz y del reposo que da la presencia del Espíritu Santo. Dos historias bastante tristes, dos historias que pudieron haber sido muy prometedoras, pero por causa de las debilidades, de la falta de rendirse, por causa del orgullo y la altivez, la arrogancia y la desobediencia, no tuvo un buen término y un buen fin. Estas dos historias de estos dos hombres escogidos por el Señor. Tú eres un escogido y tú eres una escogida, pero necesitas alinearte con errores y fallas, pero necesitas humillarte delante del Señor para que Dios te siga usando. Vamos allí al versículo 13, subamos del 14 al 13, devolvámonos ahí un poquito. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Dios vino sobre David y se apartó de Saúl. Desde aquel día el Espíritu del Señor comenzó a obrar en la vida de David y comenzó a levantarlo y a traerle un crecimiento mayor, a prepararlo para la obra del Señor, para el llamado del Señor, a prepararlo para el propósito del Señor, para ser usado como un instrumento poderoso del Señor. Desde ese día comenzó el crecimiento aún mayor de este chiquillo, de este jovencito, de este hombre que estaba tras el rebaño, cuidando las ovejas. Pero que para Dios fue tan importante que le dijo el profeta a su familia: no nos sentaremos a comer hasta que Él no venga a la mesa. Porque era importante para el Señor. Así, aunque tú te veas pequeño, tú eres importante para el Señor. Tal vez, aunque te desprecien y menosprecien, o tú sientas que no tienes mayor valía, tú eres importante para el Señor y tú tienes el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios por el cual clamamos Abba Padre. Hemos recibido esa presencia, hemos recibido ese poder, hemos recibido esa unción, ese fuego, esa gloria, esa dulzura del Espíritu Santo de Dios. Y aunque David pecó, aunque David cometió ese error tremendo y censó al pueblo y sin la dirección del Señor, pero también pecó allí con Betsabé, también envió a matar a un hombre, cometió errores tremendos, sí, gigantescos, pecó delante del Señor. Pero David tuvo algo que lastimosamente no tuvieron ni Sansón ni Saúl, y fue un corazón que se humilló delante del Señor, un corazón que reconoció que necesitaba la presencia de Dios, que aunque había pecado, también tenía un Dios que era un Dios misericordioso para levantarlo. No siguió empecinado en su error, sino que se humilló, se rindió delante del Señor, renunció a su manera de ser, renunció a todo lo que él tenía en ese momento y estaba viviendo, y de pronto en su mente y en su cabeza venían situaciones, porque cuando fue el profeta Natán allí a decirle a él, entonces él entiende y se humilla delante del Señor y se rinde. Usted se imagina tal vez cómo se sintió David en ese momento cuando Dios le muestra allí frente a frente: tú eres aquel hombre que has dañado y que te has quedado con una corderita y una ovejita que no te pertenecía. ¿Cómo se sentiría él? Pero Saúl fue confrontado y Saúl no corrigió su error. Pero Sansón, Dios le mostraba constantemente los errores que cometía con estas mujeres y él no se arrepintió ni se devolvió de su error. Pero David tuvo un corazón dispuesto para el Señor. Acompáñeme allí al Salmo capítulo 51. Esta oración hermosa es una oración que muestra humillación y que muestra deseo de caminar con el Señor y de seguir buscando de Dios. Fue llamado también, como los otros dos hombres, con propósito glorioso. Fue llamado también, y si estos hombres se hubieran caminado correctamente, también hubieran podido tener una descendencia tremenda, así como la tuvo David. También hubieran podido tener hijos que se levantaran de una manera poderosa.
Y no como por el contrario tuvo que verlo Saúl, tuvo que sufrir esa familia de Saúl la muerte de sus hijos de una manera violenta. Salmo capítulo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Sí? No nos apoyamos en nuestras propias justicias, sino en las muchas misericordias del Señor, porque dice la Biblia que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. ¿Qué le podremos presentar bueno nosotros al Señor? Pero cuando entendemos que es su misericordia, y que cuando hemos fallado, que cuando hemos cometido errores, que cuando nos hemos alejado de su propósito, que cuando no hemos obedecido su voz, que hemos dejado de buscarle, de orar, de leer su palabra, que hemos dejado comunión con Él, podemos venir a su presencia y decirle: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le pedí a este hombre: límpiame. Reconoció su pecado, reconoció su error, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrea los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios. Dígale al Señor allí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía una comunión tan íntima con el Señor, pero llegó un momento que cometió errores, como todos nosotros los hemos llegado a cometer en algún momento, algún tipo de error, algún pecado. Pero amaba tanto la presencia del Señor y entendía tanto la grandeza de la obra del Espíritu Santo en su vida, que él le ruega al Señor y le dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios no está, cuando el Espíritu de Dios deja de obrar, deja de moverse, cuando es contristado de tal manera al punto que el Espíritu de Dios ya queda quieto simplemente, sin moverse con su poder y su unción en la vida de un creyente, hay un peligro inminente de muerte espiritual. Hay un peligro inminente, porque así sucedió con Saúl y así sucedió con Sansón. El Espíritu de Dios se apartó de ellos. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros, pero deja de obrar con su poder y la gloria para la cual el Señor nos dio y nos regaló esa presencia del Espíritu Santo. Cuando se contrista el Espíritu de Dios, cuando se deja de escuchar su voz, es peligroso para un cristiano. Ya después el cristiano está nuevamente en las fiestas de la universidad, del colegio, de la empresa. Ahí es cuando el cristiano lastimosamente cae fácilmente en adulterio, en fornicación. Nuevamente se encuentra consumiendo licor, diciendo mentiras, engañando para obtener un beneficio. Es peligroso cuando el Espíritu de Dios deja de obrar en la vida de un creyente, porque se empieza a perder la fuerza y el poder para seguir en comunión con Dios. Por eso David, que entendía perfectamente esa obra del Espíritu Santo, le decía al Señor: renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches de delante de ti y no quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu. Te ruego que me dejes a tu Espíritu Santo, que es mi ayuda y que es mi fuerza. Te ruego que el Espíritu de Dios no me deje, porque él ya sabía lo que había pasado con Saúl. Porque él ya sabía lo que puede llegar a suceder a un hombre, a una mujer de Dios, donde el Espíritu Santo deja de actuar y deja de operar con poder. Vuélvete hoy y pídele perdón al Señor. Si has cometido errores, si has dejado de buscarle, dile: Espíritu Santo, yo te pido perdón. Y pídele al Señor que obre con su Espíritu Santo, que te avive. Pídele al Espíritu que vuelva a moverse en tu vida. Pídele al Espíritu Santo que vuelva a moverse con esa gloria, con ese poder, que se manifieste nuevamente, que te avive, que te cambie, que te arranque y te quite todos esos pensamientos impuros que te han absorbido, tal vez por la pornografía, tal vez por estar escuchando conversaciones indebidas, viendo televisión, películas, novelas que no debías estar viendo, escenas que no debías estar participando como cristiano y como creyente, como hijo de Dios.
Pídele al Espíritu Santo que vuelva a poner esa palabra pura en tu boca. Si ya estás hablando en doble sentido, si ya hay palabras soeces en tus labios, pídele al Espíritu Santo que purifique tus labios. Si en tu corazón ya no sientes temor, si en tu corazón ya te da igual tal vez hacer las mismas cosas que antes, tal vez solo sientes una tristeza, pero sigues igual, pídele en ese día al Espíritu Santo de Dios que te ayude. Dile: Señor Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, ayúdame, Señor, permite que se siga moviendo, vuelve Espíritu Santo a transformarme, a cambiarme. Humíllate delante del Señor, ríndete. David se humilló, David reconoció su error, David reconoció su falta, su rebelión, sabía que solo era la misericordia del Señor que podía transformarlo nuevamente. Así que clámale al Señor en ese día y dile: Señor, ayúdame. Joven, tú que viniste a la iglesia, tú que hiciste el estudio bíblico, tú que comenzaste a discipularte, tú que tenías deseos de servirle al Señor pero te apartaste de Él, hoy vuelve al Señor antes que te veas involucrado más en el pecado, antes que te veas más perdido en el pecado. Dile al Señor: ayúdame, dame más de tu Espíritu y ayúdame con tu poder, Espíritu Santo. Pídele al Señor en este día que vuelva a santificarte. Pídele al Señor en este día que vuelva a purificarte. Lávame más y más de mi maldad. Borra mis faltas y mis rebeliones, Señor, porque solo contra ti he pecado. Reconoce en esta hora, pídele a Dios que quebrante el orgullo, pídele a Dios que quebrante la arrogancia, la altivez que se puede venir a sembrar en un corazón cuando comienza a apartarse del Señor, cuando comienza a permitir que se enfríe esa obra y esa relación y esa comunión con el Espíritu Santo. Clámale al Señor, varón, clámale al Señor, mujer, en esta hora y dile: necesito tu Santo Espíritu en mi vida. Señor, necesito tu presencia. Vamos, humíllese delante del Señor, reconózcale al Señor en este día del pecado que usted ha cometido. Si usted tal vez dice: no, es que aquí está mi familia, entonces vaya, al terminar este tiempo, enciérrese usted y dígale al Señor: Señor, perdóname, y confiese su pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Ven y estemos a cuentas en este día, te dice el Señor. Y el Señor borrará tus pecados y te emblanquecerá nuevamente. Y la obra del Espíritu Santo se comenzará a manifestar nuevamente en tu vida. Porque tal vez tenías un tremendo ministerio. Tal vez tenías un tremendo ministerio antes de esta situación. Tal vez tú tienes un tremendo llamado del Señor. Y tal vez ni siquiera lo sabes o lo dejaste por las cosas del mundo, por las cosas de la carne. El reino y la sed de poder destruyó a Saúl. La carne y los deseos mundanos destruyeron a Sansón. Pero David tuvo errores también en esas áreas, pero se humilló delante del Señor y reconoció la necesidad de Él y el poder del Señor. Reconoció que sin el Espíritu Santo él no podía continuar adelante, porque era precisamente por el Espíritu Santo de Dios que él había llegado a ese lugar donde estaba en ese momento, allá el reinado, allá el palacio, allá ese lugar de honor que Dios lo puso. Dios puede restaurar ese lugar que tú dejaste. Dios puede restaurar ese ministerio. No es fácil y no será fácil, pero el Espíritu Santo de Dios puede levantarte. No quites de mí tu Santo Espíritu, decía David, porque él era el que iba a poder ayudarle a levantarse nuevamente de esta situación. El Espíritu de Dios es el que puede ayudarte nuevamente a levantarte de esta situación, tú que me estás escuchando en este día. Tal vez te congregues aquí en la sede Norte Amor y Fe en Cali. Tal vez no te congregues si estás conectado en este día. Tal vez te congregas en otro lugar y estás recibiendo esta palabra. Tal vez estás en otra ciudad, en otro país. Pero el Espíritu de Dios te trajo en este momento para que tú restaures esa comunión, para que te humilles en esta hora y el poder del Espíritu Santo se manifieste nuevamente sobre ti, cambiando tu vida y se cumpla el propósito para lo cual Dios te llamó a servirle y a estar con Él. Así que en esta hora yo te invito para que tú le digas al Señor: ayúdame. Pídale a Dios en este momento en su corazón, con toda sinceridad, reconozca y dígale: Señor, te necesito.
Necesito tu presencia, necesito tu ayuda. Necesito volver a mis tiempos de oración. Necesito que nuevamente se convierta en un deleite la oración para mí. Necesito, Señor, que ya no sea una carga, sino un deseo constante. Que nuevamente, Señor, lleguen esos momentos donde solo espero, Señor, oh Dios, estar en tu presencia. Dígale al Señor, extraño tu voz. Extraño, Señor, tu obra en mi vida. Extraño, Señor, oh Dios, esa comunión preciosa que teníamos juntos. Extraño leer tu palabra y sentir que estás hablándome. Extraño, Señor, oh Dios, esa paz y esa dulzura de tu presencia. Ábrele su corazón en este día al Señor y pídele ayuda. El Espíritu Santo está allí. Pídele perdón a Dios, pero pídele al Espíritu Santo también que le ayude. Él es el que Dios te ha dado para fortalecerte en medio de esa debilidad. El que te conoce y te puede ayudar a orar como conviene y que conoce los planes de Dios para tu vida y asimismo te puede direccionar a orar. Yo oro en el nombre de Jesucristo para que la fuerza del Espíritu Santo venga sobre ti en este día, tú que estás escuchando y recibiendo esta palabra, para que la fuerza del Espíritu de Dios venga y obre en tu vida y tú seas levantado, tú seas levantada nuevamente en un nivel poderoso. Tú seas levantado en ese ministerio que tal vez dejaste y menospreciaste. Tú seas levantado ese lugar de donde te fuiste. Tú seas levantado en ese lugar de esa presencia que un día dejaste y puedas continuar y seguir avanzando en el Señor. Para que tus ojos te sean abiertos. Para que te sea revelado de parte del Señor el propósito que Él ha tenido contigo y el cual tú nunca has entendido. Yo oro para que el Espíritu de Dios te muestre para qué tú fuiste escogido, no solamente para congregarte de vez en cuando, no solamente para sentarte 20, 30 minutos frente a una pantalla porque ya no te puedes congregar, no solamente para estar así, sino para cosas grandes, que el Espíritu de Dios te muestre y te lleve a entender el verdadero propósito para el cual tú fuiste escogido, que el Espíritu de Dios te haga entender nuevamente y atesorar nuevamente ese lugar, ese propósito, esa obra que el Señor estaba haciendo en tu vida, pero que un día simplemente desechaste por algo que se irá algún día y que dejará de hacer porque es pasajero. Porque lo único eterno, cierto, verdadero y estable se encuentra en la presencia de nuestro Dios. Y el Espíritu de Dios te puede guiar a todo ello para que tú te levantes como el hombre y la mujer de poder. Y sabes, David fue levantado porque se humilló. El que se humilla será exaltado. El que se humilla será levantado. El que reconoce que solamente la mano de Dios que puede ayudarle, entonces será restaurado y será bendecido. Y David murió en una hermosa vejez. David murió reconociendo ese poder y esa obra que el Señor había hecho en él. Y es maravilloso que nosotros podamos simplemente algún día llegar a un momento donde podamos decir: sé que Dios cumplió su propósito en mí. Sé que el Señor hizo su obra en mi vida. Donde el Señor te diga: bien, bien, lo hiciste bien. Donde el Señor te reconozca todo aquello. En el capítulo 23 de Segunda de Samuel dice la palabra del Señor: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí: dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana y como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar hierba de la tierra. ¿Sabe? Este hombre pudo vivir para el Señor. Pudo levantarse de su falla, de su error, de su pecado. Y pudo reconocer que todo era por gracia del Señor y el poder de Dios sobre su vida. Así que hoy tú puedes levantarte. No permitas que el enemigo destruya tus propósitos como lo hizo con Sansón y como lo hizo con Saúl.
sino que humíllate delante del Señor. Busca en este día al Señor, porque Dios es bueno y dice la palabra que para siempre es su misericordia, que cuando tú vienes a Él, Él no te echa fuera. Él está esperando este momento y tú hoy puedes volver delante del Señor y puedes ser levantado con poder. Y ese plan, ese propósito y ese ministerio y ese llamado grande que el Señor tiene para ti puede levantarse nuevamente. Tú que te estás guardando para el Señor, tú que dices, bueno, yo no tengo ninguna de estas situaciones, yo me he guardado, yo me he purificado para el Señor, síguelo haciendo. Tienes el poder del Espíritu Santo, sigue adelante, porque Dios cada vez te levantará más. El Espíritu de Dios, el Espíritu de poder se manifestará en ti y comenzará a levantarte de una manera grande y gloriosa. En el nombre de Jesús yo lo creo. Así que le damos la gloria al Señor por este tiempo y esperamos que haya sido de bendición para tu vida, que tú lo hayas podido recibir en este día y que le permitas al Espíritu Santo escudriñar en tu corazón para que nada que haya oculto ni siquiera pueda interferir ese caminar y ese avanzar que tú estás teniendo con el Señor. Te invitamos para que sigas conectado con la palabra del Señor, jueves 7 de la noche, domingos 8 de la mañana, tiempos especiales con el Señor. Estamos preparando también ciertas actividades con los niños para que ellos reciban aún de una mayor manera la palabra del Señor. Y también vamos a tener un especial para las madres el día 9 de mayo. Vamos a tener algo súper especial para todas esas hermosas mujeres esforzadas, valientes, que levantan y han levantado hijos de bendición. Tenemos un tiempo especial, les vamos a estar informando a través de las redes también cómo lo vamos a llevar a cabo. Les vamos a estar enviando toda esta invitación. Así que Iglesia del Señor, adelante con Cristo. Si tú has escuchado esta palabra hoy por primera vez, te invitamos que te comuniques al 315-703-9711 o al 337-3799. Allí entablaremos conversación con ese hombre o esa mujer de Dios que esté llamando y le vamos a guiar cómo usted puede hacer para conocer más y más de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar con usted y vamos a orar por usted. Y si usted también desea seguir apoyando la obra del Señor y seguir siendo de bendición, pero también desea seguir siendo bendecido, ¿sabe qué puede hacer? ¿Cómo puede hacerlo? Usted puede seguir sembrando en la obra del Señor, puede seguir bendiciendo la obra de Dios y de esa manera usted va a ser bendecido, porque aquel que da, recibe, dice la palabra del Señor. El que siembra, cosecha. Puedes comunicarte a nuestros números, allí te guiaremos cómo tú puedes seguir siendo de bendición para la obra del Señor. Amada Iglesia de Dios, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amada amiga que nos están sintonizando, Dios les bendiga y que sea un tiempo especial, un resto de semana especial en la presencia del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.